Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. ¿Cómo están, amigos? Un cordial saludo desde Sucesos. Somos el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. Gracias por su siempre deferente atención. Recuerde que también estamos en el Facebook. Somos Radio Sucesos Ecuador, en Instagram, @Radio Sucesos S. También estamos con la misma dirección en el sistema X. Gracias por su compañía, gracias por su sintonía. Para hoy, temas fundamentales relacionados con lo político y con lo energético, con la luz eléctrica, los apagones. Los trabajadores eléctricos, mucha atención a esto, sostienen que el regalo de luz eléctrica cada mes al país le va a costar 46 millones de dólares. Lo que está ofreciendo la gratuidad de la energía eléctrica el presidente de la República cuesta nada más ni nada menos cada mes que esa cantidad. El gobierno dice que solo son 34 millones. Vamos a hacer un análisis de eso. Lo segundo, los asambleístas, más bien asambleístas, no asambleístas, digamos, los constitucionalistas Carlos Medina y Salim Saidán coinciden que la propuesta gubernamental para el retorno de las bases militares al Ecuador es justamente una reforma parcial. Eso es inobjetable. Así debería pronunciarse la Corte Constitucional, pero con el agravante de que tiene una intencionalidad eminentemente política y electoral. También será escenario de nuestro análisis y estaremos invitando al asambleísta Jorge Peñafiel de Construye, porque él sostiene que la pugna entre el presidente de la República y la vicepresidenta Abad es un lío doméstico convertido en un problema de Estado, asunto que lo va a tratar la próxima semana la Asamblea. Temas que ya están en nuestra mesa de trabajo. Bienvenidos. Caótico fue el retorno del fluido eléctrico tras el primer apagón nacional de luz, dispuesto oficialmente para un mantenimiento técnico del sistema eléctrico del Ecuador dentro de la peor crisis de los últimos 61 años, según argumento oficial. Caótico porque vino después de 2 horas, después de 5 horas, 4 horas, y la gente se pregunta por qué. Lo cierto es que volvimos a la normalidad hasta la próxima semana, que volverá la anormalidad, porque viene la segunda sección, la segunda parte, la segunda dimensión del racionamiento que será durante prácticamente toda la semana. Pero hasta llegar a eso, en las últimas horas, acaban de pasar acontecimientos que agravan la preocupación. Colombia resolvió reducir al mínimo la venta de energía eléctrica al Ecuador. ¿Por qué? Porque allá también están pasando una sequía muy fuerte y lo que dicen es que lo primero son los colombianos y segundo las ventas. Una situación que hasta se la podría entender en la dimensión que la expresa Colombia. Mientras tanto, y tras larga reunión de las últimas horas asimismo, el COE Nacional declara en alerta roja a 14 de las 24 provincias del país, justamente por el problema de la sequía,
y por el problema de las inundaciones que de alguna forma tienen cierta relación. Lo cierto es que la dimensión de la crisis hidroeléctrica, de la crisis eléctrica del país, nos ubica en qué situación. ¿Inminencia de una jornada larga de apagones? ¿O es que estamos alarmados por gusto, como dice el pueblo? Es la pregunta con la que estamos saludando a Gabriel García. Él es el secretario nacional de los trabajadores eléctricos de energía eléctrica y también petroleros del país. Gabriel, por favor, ¿en qué momento de la situación estamos y lo que se viene, en qué medida puede ser más grave de lo que ya estamos pasando? Un gusto saludarlo, bienvenido, lo escuchamos, lo vemos, adelante. Félix, un gusto igualmente saludarlo, un saludo fraterno para todos los que nos escuchan y quienes nos observan también. Muy amable. Bueno, en realidad la situación de nuestro país en materia energética es complicada. Nosotros hemos tenido el gusto de poder compartir con usted este espacio en otras ocasiones ¿Cómo y no? alertar a la ciudadanía que efectivamente, si no existe inversión en el sector energético del Ecuador, es muy lamentable lo que vamos a tener que pasar y lo que ya lo estamos viviendo, como es el tema de los racionamientos de energía. Se ha intentado decir que ahora se están haciendo mantenimientos nocturnos y eso sí, pues es inédito que durante largas jornadas de la noche se realicen este tipo de mantenimientos mayores, porque para hacer un mantenimiento general, pues cada una de las empresas distribuidoras tiene ya un cronograma establecido. Los mantenimientos generales no se los puede realizar en estos horarios nocturnos, especialmente por la dificultad que esto genera. Lo que podemos ver y lo que hemos podido nosotros constatar es de que sí, por ahí se hizo un poco de cambio de conductores, de conectores, una limpieza de seccionadores, disyuntores, el tema de transformadores de corriente, transformadores de potencia, pero es lamentable que el gobierno, volvemos a insistir como trabajadores y sobre todo como ciudadanía, no nos diga la verdad. Exigimos al gobierno que nos diga a los ecuatorianos qué es lo que está pasando en el sector y que nos entreguen los cronogramas de desconexión. No podemos seguir nosotros alargando el proceso de la suspensión de energía porque las consecuencias cada vez van a ser más graves. Si es que no tenemos nosotros nueva generación en el país, los cortes de energía tienen que ser inminentes y por periodos mucho más largos. Si es que lo que se dio, digamos, en este primer gran apagón es lo que usted nos está comentando, como que nos están preparando el ambiente, el ánimo para lo peor que vendrá. ¿Qué podría ser lo peor, estimado eh, conocedor de esta materia, por favor? Bueno, lo peor es de que nos empiecen a decirnos, estos son los horarios en los cuales ustedes van a tener energía, porque ya no podríamos hablar de cuáles serán las horas en las que nosotros nos quedaremos sin fluido eléctrico, sino tendríamos que empezar a decir, estas serán las horas en las que ustedes sí van a poder tener electricidad, porque el tema energético en el país está muy grave. No es por alarmar a la ciudadanía, no es por generar una polémica, sino es por transparentar los datos. Si nosotros vamos a la cuenta oficial del SENACE, que es el operador nacional de energía en nuestro país, vamos a poder observar que la generación disminuye al punto de que en las mañanas estamos generando un promedio de 2.700 megavatios y el promedio del día fluctúa por los 4.500, 4.600 megavatios diarios. Y esto es preocupante porque nosotros hemos podido observar también en datos publicados que nuestras centrales de generación ya no dan más. No tenemos la suficiente cantidad de agua por el problema de la sequía, pero ahí queremos ser nosotros muy enfáticos. La sequía es algo que la hemos vivido durante toda la historia de nuestro país. En los últimos años se ha venido agudizando, es verdad, por el cambio climático que nosotros tenemos, y se ha adelantado la sequía al mes de septiembre. Esto provoca justamente el estiaje en nuestras centrales de generación y lo que hemos nosotros insistido es de que deben poner a operar al 100% el parque térmico que nosotros lo tenemos. Tenemos instalado más de 2.000 megavatios en nuestras centrales de generación térmica, pero lamentablemente ni el 40% se encuentra operable. Esta decisión de Colombia de vender lo que le sea posible nada más al Ecuador, ¿en qué medida agrava la situación, Gabriel? Nosotros tenemos un faltante de 1.080 megavatios aproximadamente. Colombia nos podía entregar hasta 450 megavatios, a una barcaza estaría entregando 100, por ahí se intenta instalar 140 en tierra
y se les pide también a los generadores privados, a la industria, que ingrese con cerca de 300 megavatios. Si sumamos todo, nosotros todavía tenemos un déficit sobre los 350 megavatios de energía. Si Colombia no nos puede entregar los 450, obviamente por soberanía energética, porque entendemos que cada país debe garantizar el fluido eléctrico para sus ciudadanos y después para poderlo exportar, vamos a aumentar la crisis. Esto quiere decir que los horarios de corte tendrán que ser más severos y mucho más horas de desconexión. Ese faltante de 350 megavatios, ahora voy entendiendo y se va aclarando la situación, ¿podría ser solucionado, subsanado con las famosas barcazas que se está comprando a quien sea y al precio que sea, estimado Gabriel? Las barcazas es la medida más rápida que tiene el gobierno para poder salir de este problema. Para nosotros no es la más adecuada porque este gobierno en campaña dijo que en 9 meses ellos solucionarían el problema energético del país. Han pasado 10 meses, el problema cada vez es más grave y si querían hacer las cosas de una manera distinta o tal vez más responsable, ellos tenían que haber declarado la emergencia desde el primer día que ingresaron al gobierno, para que durante estos 9 meses se den procesos de contratación de nueva generación en tierra y no como se anunció hace 3 semanas recién, donde mantuvieron una reunión con todos los industriales en el ECU 911 y dieron ahí la propuesta de que presenten ofertas quienes pueden entregar electricidad al Ecuador y recién a construir los términos de referencia. Es inédito también que un proceso de contratación, como es el caso de una nueva barcaza, que generará cerca de 240 megavatios por un costo superior a los 300 millones de dólares, se lo lance en tan solo un día. Entonces ya vimos lo que pasó con la barcaza anterior y ahora pues es más que seguro nos dirán que en las costas del Ecuador estaba rondando otra barcaza turca para poder entregar electricidad. Creemos que sí es necesario en este momento la contratación de una nueva barcaza, que es la manera más rápida de poder incrementar generación en el país, pero no es la más adecuada ni soberana, porque los recursos que se entrega a un privado obviamente no quedan en el Ecuador, se los llevan afuera del país y es dinero que se necesita actualmente en el Ecuador para poder producir mayor cantidad de energía. Y un tema muy delicado y final, agradeciéndole, Gabriel, que hay que preguntarle a ustedes que son quizás los directamente involucrados, una virtual militarización del manejo del sistema eléctrico en el país. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque el gobierno aparentemente desconfía de los trabajadores y segundo, porque habla de una suerte de boicot. Entonces hay que entregarles a los señores militares para tener cierta seguridad. ¿Cómo toman ustedes esa desconfianza que también es criticada por ciertos funcionarios que dicen o dan a entender que los trabajadores no saben dónde están parados? La prepotencia de los funcionarios de gobierno simplemente demuestra la inexperiencia que ellos tienen en materia energética. Nosotros podemos decirlo categóricamente que rechazamos las pretensiones del gobierno en responsabilizar a los trabajadores, cuando hemos sido los trabajadores que pese a toda la falta de energía que tiene nuestro país, hemos podido sostener un sistema que pide auxilio desde hace algunos meses atrás. Los trabajadores hemos entregado el contingente necesario y técnico, profesional, de experiencia para poder mantener el sistema eléctrico ecuatoriano. No decimos que en el ejército no puede haber buenos profesionales, también los puede haber, pero zapatero a su zapato. Ahora se utiliza, por ejemplo, la fuerza pública para perseguir a trabajadores, como es el caso de nuestro compañero dirigente nacional, David Almeida, quien con compañía de la Policía Nacional fue entregado un documento de notificación de inicio de un proceso administrativo para ser retirado de la empresa Petroecuador por haber denunciado los problemas que el gobierno intenta vender el campo Amistad y el campo Sacha, campos petroleros, campos energéticos de producción de gas, que bien el gobierno podría utilizar en este momento para poder producir mayor cantidad de gas, por ejemplo, y entregar este gas a Termomachala y de esta manera incrementar como un dato adicional 40 megavatios al sistema, invirtiendo 40 millones de dólares. Pero el gobierno prefiere en este momento lanzarse una campaña demagógica de entregar a las planillas de los ecuatorianos 3 meses de gratuidad. Hablamos de que el gobierno nos dijo que serán 34 millones lo que le costará hacer
esta devolución de las planillas durante los 3 meses. Nosotros como trabajadores, como Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa de la Energía y el Petróleo, rechazamos estas declaraciones y le decimos al gobierno que en el Ecuador existen 4.9 millones de clientes residenciales. El promedio de consumo en el país es de 133 kilovatios hora. Si multiplicamos este rubro por el costo del kilovatio, estamos hablando nosotros que entregar la planilla gratuitamente a los ecuatorianos por 3 meses representará 46 millones de dólares mensuales. Con ese dinero, el gobierno puede implementar automáticamente perforación en el campo Amistad, incrementar la producción de gas y por ende producir mayor cantidad de energía en termoeléctrica Machala. No es el momento de medidas demagógicas, están en campaña electoral, las empresas públicas deben empezar a funcionar como tal, como empresas técnicas y no politizadas como el gobierno lo está haciendo actualmente. Clarísimo, clarísimo, Gabriel, y por eso nuestro empeño y gracias por atendernos a esta invitación para que en este momento crítico también el público escuche la voz de ustedes, que también es una voz de orientación para saber qué es lo que pasa con toda esta crisis. Gabriel, hasta la próxima, muy amable, muy gentil. Un gusto, Félix, un fuerte abrazo y un saludo a todos quienes nos escuchan y nos observan. Muchísimas gracias a Gabriel García, es el secretario secretario nacional de los trabajadores energéticos y del petróleo del país. Ahí tienen una voz para que ustedes saquen las mejores conclusiones. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Félix Narváez. A la Corte Constitucional le pide el presidente Daniel Noboa calificar y dar luz verde a una reforma parcial de la Constitución relacionada con la presencia e instalación de bases militares extranjeras en el país. La prohibición de bases militares está en el artículo 5 de la Constitución vigente, que fue diseñada en Montecristi y como tal utilizada y aplicada durante el gobierno de Correa, tanto que se apoyó en eso para la llamada expulsión, liquidación, en fin, del grupo militar norteamericano denominado Base de Manta, que fue instalado para operaciones irregulares en esa zona, su detección, su seguimiento. Zona, vale decir, altamente estratégica por el cruce, por el camino hacia países conflictuados con el crimen organizado, con la droga, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil. El presidente Noboa sostiene que la expulsión de la llamada base de Manta fue por un primer acto de acuerdo con el conflicto, más que con el conflicto, con el narcotráfico internacional, dentro de la argumentación. Son los antecedentes con los cuales estoy dando la más cordial bienvenida a dos destacadas personalidades, del mundo jurídico de este país, el doctor Salim Saidán y el doctor Carlos Medina, constitucionalistas. Reforma constitucional parcial, enmienda constitucional, ¿cómo debería pronunciarse la Corte Constitucional para dar viabilidad a este planteamiento importante, se sobreentiende, del presidente de la República? Porque se habla también de otros espacios, y ya lo van ustedes a analizar, pero digámosle al público en los términos lo más sencillos posibles, doctor Salim Saidán, ¿qué tiene que venir en esta situación para que el público lo entienda? Bienvenidos. Muy buen día, estimado Félix, estimado Carlos. Un enorme gusto compartir este espacio con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Radio Sucesos. A ver, el presidente Noboa ha propuesto una modificación al artículo 5 de la Constitución para que se suprima la segunda parte de ese artículo. El artículo dice: el Ecuador será territorio de paz, punto y seguido, no se establecerán bases militares extranjeras. Esa prohibición es la que
el presidente de la República propone se suprima de ese artículo 5 para que quede solamente la primera parte. Somos territorio de Somos paz. territorio de paz. Claro, eso ha sido criticado por cierto sector de la oposición, que ha considerado que pierde sentido la primera frase sin la prohibición siguiente. Yo no le veo problema, a mí me parece que con la coyuntura actual se hace necesaria la cooperación internacional en el ámbito militar, ¿sí? Habrá mucha discusión sobre el tema, pero creo que es importante la propuesta. Ahora, esa propuesta, el presidente de la República ha sugerido se trate como una reforma parcial. Es una sugerencia. Es una sugerencia que tendrá que valorarla la Corte. Ahora, la Corte Constitucional, el juez ponente Enrique Herrería, él salió sorteado, ¿Cómo no? tiene que proponer un dictamen de vía o de procedimiento en este primer momento de intervención de la Corte. O sea que hay varios momentos. Hay 3 momentos. A ver. O puede haber 3 momentos. ¿Ya? 2 de cajón y 1 que puede activarse. El primer momento es lo que se denomina control material. ¿Y qué significa control material? Básicamente la Corte que va a revisar si es que la propuesta del presidente de la República no modifica los últimos 4 artículos de la Constitución que tienen que ver con la reforma de la Constitución y si es que no restringe derechos y garantías. La propuesta no afecta derechos, no altera las garantías y tampoco modifica los 4 últimos artículos de la Constitución. Hay una confusión generada especialmente por actores políticos. Yo leí ayer, por ejemplo, que Andrés Arauz, ¿sí? Militante del correísmo, desorientaba a la gente. ¿En qué sentido? Diciendo que para modificar uno de los elementos constitutivos del Estado se necesita de asamblea constituyente. ¿Ya? Falso. El artículo 442 es sumamente claro. Tiene solamente 2 límites la reforma parcial. Repito, no restringir derechos y garantías y no modificar los últimos 4 artículos de la Constitución. Damos por hecho que estamos frente a una reforma parcial. Sí, si es que habría planteado el presidente una enmienda para modificar un elemento constitutivo, no pasaba el filtro de la Corte y la Corte le iba a decir, un ratito, señor presidente, esto no puede tratarse como una enmienda. Pero como la planteó como reforma parcial, va a pasar el primer momento del control de constitucionalidad y la Corte Constitucional va a emitir un dictamen de procedimiento favorable diciendo sí, se puede discutir esto por reforma parcial y el proyecto irá a la Asamblea Nacional, donde se tendrá que conformar una comisión ocasional para tratar esa reforma parcial. Pero la Corte también le podría decir, bueno, ¿esto es una enmienda o no? La Corte le podría decir esto, podría canalizarse a través de reforma parcial o a través de enmienda. En este caso, la Corte va a dar luz verde para que se trate como reforma parcial, porque esta modificación de un elemento constitutivo no puede discutirse como enmienda, definitivamente descartado, pero sí es apto este procedimiento de reforma parcial para modificar el artículo 5 de la Constitución. Así que yo no veo ningún inconveniente, me parece que jurídicamente es viable. Y ya se abrirá la discusión en cuanto al fondo, ¿no? Si es conveniente o no, que más adelante se negocien acuerdos que establezcan alianzas militares con otros estados, particularmente con Estados Unidos, para que se establezcan bases militares. Esa es una discusión ya de fondo que tendrá que darse más adelante. Es el constitucionalista Salim Saidán quien nos está acompañando y compartiendo micrófono con el doctor Carlos Medina, constitucionalista de este país. Carlos, consecuentemente estamos frente a una reforma parcial, lo cual viabiliza esta aspiración, esta demanda, este objetivo del presidente de la República, ¿o en qué momento de este planteamiento gubernamental estamos, Carlos? Bienvenido. Félix, Salim, buenos días. A ver, yo creo que al fin le atinaron desde la presidencia. Parece que sí leyeron las sentencias de la Corte, Sí. porque hay que tomar en cuenta que el dictamen número 422 RC22, que es el que calificó el tema del 158 de la Constitución, que tiene que ver con el apoyo de las Fuerzas Armadas a los militares, a la policía, que a propósito voy a leer algunas cosas de esas. Precisamente la Corte dijo que ahí no se restringían derechos, ni garantías constitucionales, ni se modificaba el procedimiento de reforma constitucional. Por tanto, aprobó que en lugar de enmienda, porque ojo, el presidente Lazo lo que quiso es que sea mediante enmienda esa reforma, y finalmente la Corte le dijo no, esto es reforma parcial. Y ese es el dictamen que te repito, 422 RC. Entonces, por ese lado, no creo que haya que tener discusión.
habrá discusiones sobre el tema, sí, ya de, como acaba de decir Salim, ya del fondo, es decir, ¿para qué bases militares? Estamos frente a una reforma parcial. Reforma parcial. ¿Ya? Yo lo que tengo mis objeciones, y ya eso las digo desde ya, es que una vez más viene la cantaleta de que hay que combatir al crimen organizado, hay que combatir al narcotráfico, y lara. Te quiero leer solo el párrafo 36 de este dictamen que calificó del 158 para ver si no coincide con lo que en cierta manera dice también el pedido que hace el presidente. El presidente de la República, refiriéndose a Lazo, en su propuesta alega que el crecimiento de los delitos, especialmente los relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, desborda la capacidad de respuesta de la Policía Nacional. Este justificaría, a decir de la presidencia, la necesidad de que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en el control del orden público y la lucha contra el crimen. Si tú lees esto, ¿qué dice en el proyecto de reforma el presidente actual? Que la situación de seguridad en el Ecuador requiere adoptar diversas estrategias en contra de las diversas modalidades del crimen organizado. Es decir, en el fondo, lo mismo. Dice lo mismo. Yo pregunto, ¿Tu ¿ya se conclusión aprobó? de esto, Carlos? Para mí es un tema evidentemente electoral. Discúlpame, esto no va a pasar de ser el intento de que en la próxima elección presidencial tengamos una papeleta más donde hay una pregunta que diga, ¿quiere o no bases militares? Que de una vez deberían decir, por el gusto que tienen, bueno, fuera que digan, de una vez quiere bases militares de Estados Unidos. ¿Tú crees consecuentemente que esto va a ser parte de las elecciones en el mes de febrero? Por supuesto, por eso mismo te digo, aquí no cabe discusión de cuál es la vía. Como dice Salín, comparto plenamente. La Corte le va a decir, aprobado, ¿Ya? es reforma. Porque sí, porque en efecto ya hay jurisprudencia anterior que califica de tal forma. Yo no me voy a poner a discutir este rato si eso afecta o no a la soberanía nacional. Lo que sí se debe discutir es para qué sirven los militares y Aclaremos para esa qué sirven los parte. policías. Consecuentemente, usted me parece que coincide con esta visión, doctor Salim, y iríamos a un solo proceso porque por lo visto desembocamos en el tema electoral, doctor Salim Saidam. Es una hábil maniobra política del presidente de la República, ¿Ya? hay que admitirlo, porque va a colocar a la oposición, particularmente al correísmo, en una posición de cuestionamiento a la propuesta de modificación del artículo, porque el artículo fue redactado por ellos en Montecristi, ¿sí? La prohibición fue realizada con dedicatoria a la base de Manta. Ese artículo 5 tiene nombre y apellido, base de Manta, ¿sí? Con dedicatoria a esa base militar es que se estableció expresamente la prohibición de establecer bases militares. Ahora, ¿qué va a hacer el correísmo? Y ya lo está haciendo, de hecho. Está cuestionando desde el punto de vista de que es intervencionista, se está avalando el intervencionismo, se está menoscabando la soberanía. Hay un pequeño comentario. La soberanía es elemento del Estado. No importa si se afectan los elementos del Estado a través de una reforma parcial avalada por el pueblo, porque finalmente en la reforma parcial el pueblo tiene la última palabra. La soberanía es elemento del Estado. Es elemento del Estado, es uno de los que destaca. Ya, con lo cual, Hay 5 elementos del Estado, rapidísimo para Ya. solamente recordar: población, territorio, poder, reconocimiento de otros estados y la soberanía. con lo cual, doctor, Con lo cual no hay impedimento para que se canalice a través de una reforma parcial, ni siquiera por el lado de la soberanía. ya. Ahora, yo creo que el debate tiene que ser un poco más serio, ¿no? Ojalá que en esta época preelectoral el debate sea de altura, se eleve el nivel, porque creo que la discusión sin datos, sin información, Totalmente. Es en el aire. carece de sentido. Entonces, Totalmente. ahora, si es que van a cuestionar a la base de Manta, cuestiónala con datos. Qué sé yo, durante el periodo que estuvieron las fuerzas militares norteamericanas en la base de Manta, disminuyó, no disminuyó la ocurrencia de ciertos delitos. ¿Hubo control marítimo más efectivo o no hubo control marítimo más efectivo? Creo que hay que analizarlo con datos, Ya. cómo estamos ahora y cómo estuvimos en la época de la base de Manta. Y de esa manera podríamos abrir un debate más profundo, Muy de que acuerdo. contribuya más. Muy de Ahora, acuerdo. A ver, lo que va a pasar en el trámite, eso es interesante también que sepan los oyentes, es que este tema lo resuelve primero la Corte, ¿no es cierto? Dictamen de vía de procedimiento. ya, a Se eso va a iba. la Asamblea. A eso iba. Justo Y a en la eso. Asamblea se tiene que ¿Qué iba a conformar pasar una allí? comisión ocasional. Ya. Entre el primer y segundo debate no pueden transcurrir más de 90 días, con lo cual tenemos que los primeros meses del año siguiente, que va a ser un año electoral, Ya.
vamos a tener ya el segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Con lo cual podría coincidir no con la primera vuelta. Yo descartaría que va a coincidir con la primera vuelta, sino con la segunda, que va a ser el 13 de abril de 2024. Lo más seguro es que tengamos una papeleta adicional en la segunda vuelta presidencial. Ya. ¿Por qué razón? Porque de aquí la Corte tiene que emitir dos dictámenes, el dictamen de vía o de procedimiento en el primer momento. De acuerdo. En el segundo momento es un dictamen ya revisando el cuestionario de preguntas, porque ha anunciado Esteban Torres que no es la única pregunta, que están pensando en incluir más Ya. o en presentar más propuestas de reforma parcial. Con lo cual tendríamos que esperar esos pronunciamientos de la Corte, los dos debates del Pleno de la Asamblea Nacional, y a inicios del próximo año tendríamos ya una definición de la Asamblea. ¿Eso qué implica? Que un tema en el debate electoral va a ser la posición que asuman los actores políticos, las organizaciones políticas sobre las bases militares extranjeras. Sin duda el presidente Noboa le está poniendo contra las cuerdas, particularmente al correísmo con esta temática, y estamos coincidiendo de que esto podría ir a desembocar en el proceso electoral y hasta ser parte quizás de una papeleta donde ya tendríamos inclusive hasta un pronunciamiento marcado. Pero Carlos Medina, estamos tratando con asambleístas, no estamos tratando con todo respeto, y te lo digo, y con el cariño de siempre, estos señores no son ángeles. Y le van a dar la vuelta y seguramente esto no va a ser parte del proceso, inclusive teniendo las características que ahora tenemos. ¿Y en qué quedaría esto, Carlos? Bueno, primero, ya reformaron la Constitución, el 158. Ya son las Fuerzas Armadas abiertamente, aunque siempre lo pudieron hacer. Ya están colaborando con la policía. Ya. ¿Qué está pasando? Primero eso. Segundo, yo me pregunto, lo mismo que te dije hace tiempo, cuando dijeron que estaba bien lo de la extradición. Primero, eso es reconocer que no teníamos una función judicial capaz de juzgarles. Ahora no sé si estamos reconociendo que tenemos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que no sirven para nada. Entonces hay que llamar a los señores militares de afuera, en este caso, seamos claros, de Estados Unidos, como la gran solución. No, señor, esa no es la solución. Debemos defender el hecho de que para qué tenemos Fuerzas Armadas y para qué tenemos policía. O sea, ve, esto es peor que cuando hace años yo oía esto, ¿no? Cuando a alguien le duele el estómago, la barriga, como quieran llamarle, y empieza a tomarse una pastilla, y empieza a tomarse otra, y empieza a tomarse otra, y empieza a tomarse otra, y termina con gastroenteritis. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque empieza a atinarle cómo le va. ¿No es cierto? Esto es así. Hoy me dicen que, ve, no vamos lejos. Te quiero decir esto. Y a propósito de Esteban Torres, esto es noticia del comercio, ¿no? 7 de diciembre del 2022, cuando con la parafernalia Guillermo Lazo fue y entregó el proyecto de reforma del 158, luego de que la Corte le dijo, sí, esa es la vía. ¿Qué dijo? Escúchame esto no es tomado, no lo estoy diciendo yo. Es un momento de que la Asamblea Nacional se defina o están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales y de la violencia. Perdóname, otra vez va a ser esto. Como que se Yo repite voté el en contra de mensaje, eso y no soy narcotraficante, Ya. porque primero leo las cosas. Yo he votado en contra de eso y no soy delincuente. Eso es lo que hay que decirlo claro. Y esto es lo que se va a discutir ahí. Tú me dices, tú has cubierto, por si yo también cubrí. Tú, por supuesto, eres ya casi activo fijo de lo que cubriste en la asamblea y sabes cómo es eso. Pero te digo, en ese tiempo el asambleísta Torres, que era del Partido Social Cristiano, dijo esto, Comercio, que se sirva a leer lo que él dijo. Casi es repetido de lo que hoy se escucha, ¿no? Y dice, Torres manifestó que duda que en la Asamblea puedan existir los 22 votos que se requieran para esta reforma constitucional, pese al dictamen favorable de la Corte Constitucional. Perdóname, aquí hay que hacer memoria. Dejemos de hablar de memoria, pero de memoria actual. Hay que retrotraerse. Esto lo dice el comercio, te lo he impreso precisamente para que dejemos de discutir, como dice Salín, sin datos, sin bases. Solamente estamos discutiendo porque sí, mañana me van a acusar de narcotraficante. Perdóname que lo prueben. Como yo dije, ¿cuántos votamos en contra de eso? Más de 4 millones. Entonces hay 4 millones de narcotraficantes que votamos en contra de eso. No, Es que hay esto principios que hay que manejarlo defenderlos. adecuadamente, objetivamente, como ya lo dijo el doctor Salim Saidam, podría resultar inclusive, como dice el pueblo, con la bigotera al revés, si es que esto no se maneja adecuadamente, doctor Salim. ¿Qué exactamente, Félix? Consecuentemente,
Si es que esto no es Ujú. manejado en los términos técnicos, Ujú. con información, el porqué de este planteamiento, ¿esto se justificar. podría revertir en contra del gobierno ya en términos electorales? No creo, no Ya, creo. ya. Creo que esto le fortalece al presidente para enfrentar el proceso electoral Es que una busca la jugada a la reelección. segura, Sí, me ¿ya? parece que le ayuda a él ¿De acuerdo? para que no se enfoque el debate electoral en lo que ha hecho o ha dejado de hacer como presidente durante su gestión gubernamental. Clarísimo. Porque claro, usted puede tener, qué sé yo, un debate en torno a la crisis energética, la crisis hídrica, ¿no es cierto?, a la situación de la salud, de la educación, y sale perdiendo el presidente de la República en muchos de los frentes, ¿no es cierto?, Ujú, porque no ha ujú. sido la gestión de muchos ministerios la más eficiente precisamente. Por lo que el presidente, al poner este tema en el debate electoral, creo que logra desviar justamente la atención hacia lo que a él le conviene, su Me interesa, fortaleza, que de es acuerdo. cómo ha enfrentado los temas de seguridad. Sin un plan claro, el plan Fénix no lo conocemos de manera clara, pero claro, lo que se ha visto, al menos medios de comunicación, es una estrategia comunicacional de vender de que el presidente ha sido eficiente en el combate al crimen organizado, que está apoyando a la fiscalía para desarticular a los grupos del crimen organizado y enfrentar el narcotráfico. Entonces creo que esto le viene bien al presidente. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que aclarar? Eso sí, no es que con la modificación del artículo 5 automáticamente el día siguiente vienen los Estados Unidos a establecer la base Si, militar, si no, sino que le abre la posibilidad para que el presidente negocie acuerdos de acuerdo, internacionales, de acuerdo. ¿sí?, que tienen que pasar por la revisión de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional, antes de que el presidente ratifique ese acuerdo. El Eso es lo que yo. rompecabezas no termina ahí. Entonces, no es tan fácil Claro, de que claro. automáticamente ya se establecen bases militares. Se tienen que negociar los acuerdos internacionales. El presidente los suscribe, los envía a la Asamblea para que realice el control político. Depende de la Asamblea también, ¿no? Ojo. Totalmente. Y de la Corte que emita un dictamen cuando realice el control previo de constitucionalidad de los términos de ese acuerdo. Entonces, eso también el presidente debe negociar en caso de que exista la posibilidad, acuerdos internacionales que no afecten los intereses Pero nacionales. esto ya es posterior. Teniendo la presencia de dos destacadas personalidades del mundo jurídico de este país, el público no nos va a perdonar si es que yo no les planteo algo que va tomando un giro, o el giro que esto inevitablemente apunta. Me estoy refiriendo a este choque entre el presidente de la República y la vicepresidenta Verónica Vara. En las últimas horas, la vicepresidenta acaba de plantear una acción de protección contra el Ministerio de Trabajo y contra la Procuraduría. Se queja de persecución política y cito este hecho porque como que es una especie de agravamiento de una situación que se entendía iba a terminarse con esto de enviarle en misiones diplomáticas, en fin, pero la situación podría desencadenarse en qué es la pregunta que le planteo a Carlos Medina, tomando en cuenta que tarde o temprano el presidente va a calificar su candidatura o va a ser calificada la candidatura presidencial para la reelección y tiene Carlos que, tal como van las cosas, encargarle el poder a la señora. ¿O qué crees tú lo que tiene que pasar? Porque este ya se volvió un cuento de nunca acabar, Carlos. Bueno, ahí no hay nada que hacer. Le tiene que encargar, le guste o no le guste. Así salga Esteban Torres a decir que no, que hay formas, que en contra, debió no asistir a las clases de su papá, que supongo que es también Tiene que constitucionalista. encargarle a la señora. Tiene que encargarle, ahí no hay vueltas que darle, no hay vueltas que darle, no hay duda, no es que porque dicen que va a completar un periodo no tiene que encargar el poder. El espíritu de esa norma es que no se usen los recursos públicos en la campaña. No me vengan con otro cuento. ¿Pero a qué te refieres? Si un presidente está en funciones ¿Ya? y está de candidato, te pregunto, ¿no está tentado de usar dineros públicos en su campaña? Yo me pregunto, yo te digo si va a usarlos. Así no los quiera, así diga que no, así diga que va a ir con las camionetas de su empresa, lo que usted quiera. El espíritu de esa norma es, señor, usted no puede usar ningún funcionario público
puede ni debe usar los recursos públicos para hacer campaña. Yo creo que eso es hasta de sentido común. Pero ¿cómo evitar, doctor Salim Saidán, esto que ya es una constante, el temor, por decirlo y ponerlo entre comillas, el temor del presidente Noboa de que encargado el poder a la vicepresidenta se convierta ¿en qué será? Se convierte en un enemigo político que le echa abajo a todo el gobierno. ¿Hay alguna forma de evitar eso para que esto no se ahonde en los términos que ya vemos que se está agravando porque prácticamente empezó una guerra de acciones judiciales que nadie sabe en qué va a parar? ¿Hay alguna forma de que esto le quede claro al presidente de la República y se encargue el poder y evitarle al país otro conflicto vergonzoso como el que se estaba observando? Coincido con Carlos en el llamado que hace al gobierno nacional de que respete el orden de subrogación presidencial, establecido en el artículo Eso es inevitable. exactamente, 146 de la Constitución, que dice, en caso de ausencia temporal o falta definitiva del presidente, quien asume la presidencia es la vicepresidenta, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Tribunal Contencioso Electoral? Usar a un organismo de la función electoral con fines políticos. Y la vicepresidenta no se ha quedado atrás, ha hecho lo propio, ¿sí? Esta pugna vergonzosa entre presidente y vicepresidente está usando un organismo electoral y eso definitivamente es cuestionable. Ahora, yo lo que sí veo es que en este caso ya no están siendo cuidadosos con los medios. Una cosa era ya la acusación de una infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral y otra ya es abrir un sumario administrativo, Totalmente. ¿sí? De una manera absolutamente irregular. Al abrir un sumario Ajá. administrativo, ¿hacia dónde se apunta, doctor? ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo que la ciudadanía tiene que comprender? Por favor. Antes del 11 de septiembre no se podían iniciar sumarios administrativos si no era un funcionario de carrera. Solo a los funcionarios de carrera se podían iniciar sumarios administrativos. ¿Qué pasa el 11 de septiembre? Se expide el acuerdo ministerial 175 en el Ministerio del Trabajo, con dedicatoria a Verónica Abad. Ese acuerdo ministerial incorpora el artículo 54, que dice: sumarios administrativos contra servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público. Para justificar el inicio del sumario administrativo a la vicepresidenta, que no es de carrera, Claro. se expide este acuerdo ministerial. El día siguiente, el 12 de septiembre, José Andrés Navarrete, director de Administración de Talento Humano de la Vicepresidencia de la República, ¿sí? Indica justamente mediante un oficio, ¿sí? Que el acuerdo ministerial 175, el de expedir, obviamente no es, digamos, es la base para el inicio del sumario administrativo, pero ojo, se está tratando de iniciar un sumario administrativo a una autoridad electa por el voto popular. ¿Y qué es lo que en qué podría derivar este sumario administrativo? ¿En qué podría derivar? En la destitución por parte de una autoridad designada, que es la ministra del Trabajo, a una autoridad electa, que es la vicepresidenta de la ¿Es República. posible eso? Poco democrático. Si ustedes ¿Es revisan, por posible ejemplo, eso? la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, destituido por la Procuraduría de Colombia, van a ver que la Corte Interamericana cuestiona, ¿sí? Ya. Que se destituya a una autoridad electa con el voto popular a través de una acción administrativa y no judicial. Eso aclara la Corte. Si fuera judicial es otra cosa. Si es decisión administrativa, como en este caso la de un sumario administrativo, no puede derivar en la destitución de una autoridad electa. Es poco, es menoscabar un principio básico Pero es posible. del juego democrático. Pero es posible. El acuerdo ministerial abre la posibilidad, pero mire lo impresentable que es esto, ¿no? ¿Cuándo ocurrió la supuesta infracción de Verónica Abad? El 9 de septiembre, cuando no se presentó en la embajada de Turquía, en Ankara, la vicepresidenta, ¿sí? Es decir, ese hecho fue anterior a la emisión del acuerdo ministerial. Por principio básico de irretroactividad, usted no puede iniciar un sumario administrativo a una autoridad, ¿sí? Si es que los hechos ocurrieron con anterioridad a que se expida el acuerdo. Y por eso es que la vicepresidenta ha hecho bien al presentar esta acción de protección representada por Damián Armijos, Dominique Dávila, colegas que le están patrocinando, alegando que justamente el auto de inicio del sumario administrativo
vulnera varios derechos, vulnera varios derechos. Eso es lo que están justamente señalando los colegas, que vulnera varios derechos. ¿Cuáles son los derechos que se alegan? El derecho al debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a ser juzgado por un juez natural Clarísimo. y la legalidad del procedimiento. Entonces, ellos están pidiendo como medida cautelar que se suspenda el sumario administrativo. Claro. Y como reparación, ¿sí? Que se deje, bueno, sin efectos jurídicos de este acto impugnado, y que se deje sin efectos cualquier acto derivado de ese sumario que fue iniciado por este acuerdo ministerial del 11 de septiembre. Por Es la decir, con vía, posterioridad a la supuesta infracción que le atribuyen a Verónica Abad. por el camino jurídico, por lo visto, la señora puede estar, digamos, tranquila, por lo visto, escuchándoles a ustedes, pero Carlos, por la vía política cualquier cosa puede pasar y hasta podría pasar que nos quedemos sin vicepresidente en los próximos días. Conclusión, Carlos. No, verás, no solo lo que dice Salín, o sea, no es un tema solo de retroactividad. Está marcado cómo se puede destituir a una vicepresidenta de la República. Ojo, el 129 dice que es con juicio político o por ciertas causales que De están acuerdo. en el 129 y 130. Ese sumario, además de ser posterior a la presunta infracción, ojo, es inconstitucional porque está violando esto. Es decir, tú no le puedes a un funcionario de elección popular someterle a una acción administrativa. Es elemental. Claro, ¿qué podrían conseguir con esto? Te voy a decir, a mí me parece muy bien lo que hizo. Insisto, no es santa de mi devoción, no la conozco, no la he tratado. Pero ojo, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Sí, pueden estar buscando destituirle para que ella tenga que intentar la acción contenciosa administrativa que se demora eternidades. ¿No es cierto? Pero ojo, insisto, la acción de protección, en cambio, le va a garantizar que como es inconstitucional, como viola el principio de irretroactividad, el debido proceso, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica debe ser, ¿qué es la seguridad jurídica? Normas previas, claras y conocidas por sí públicas. Es decir, esa norma es posterior a la presunta infracción, con un adicional. Te lo he dicho alguna vez o algunas veces que has tenido la bondad de invitarme. Solo desde el hecho de que el presidente le puso como subalterna de la ministra de Relaciones Exteriores y era denigrarle. Yo no sé si la candidata que va a ser del actual presidente está dispuesta mañana posiblemente a pasar cafés si se pelea con el presidente, porque en base a esta Clarísimo. disposición puede pasar eso. Clarísimo, clarísimo. Gracias, brillante. Las dos explicaciones de nuestros dos invitados, el doctor Salim Saidán, el doctor Carlos Medina. Y con esto último, qué vergüenza en medio de tanto conflicto que a ratos nos agobia el tema de la luz eléctrica y tantas cosas. Tener este otro conflicto, porque los que deberían, por un sentido común y por vergüenza, diríamos, son los propios actores, solucionarle, evitarle este conflicto al país, porque no es que la gente les escogió a los dos señores para que sean candidatos. Ellos se presentaron un día y ellos sabrán por qué se volvieron candidatos. La gente los eligió. Y si tienen un conflicto, pues señores, resuelvan y no le metan al país en esta cosa que solo tiene una expresión. Qué vergüenza. Hacemos una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. La prolongada y escandalosa pugna entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad será parte de la agenda de la Asamblea la próxima semana, anunció su presidente y precandidato presidencial social cristiano Henry Krumfle. Lo dijo revelando una carta que le ha enviado la vicepresidenta Verónica Abad, donde le pide que la Asamblea fiscalice a los ministerios, a las ministras de Trabajo y Relaciones Exteriores, por una suerte de persecución política del gobierno en su contra y donde ellas serían parte de ese plan que en la práctica se sobreentiende apunta a una destitución de la segunda mandataria. El último acontecimiento en las pasadas horas
Es una acción de protección que presenta la señora vicepresidenta justamente por esta suerte de persecución política, lo cual simplemente demuestra que este conflicto como que va para largo, pero no tan largo porque debe llegar un momento en el cual tenga que tomarse una decisión, dado que el presidente de la República tiene que encargarle el poder. Esto dice la Constitución a la señora como vicepresidenta, y en ese momento, ¿qué va a pasar? Son las preguntas y los antecedentes, sobre todo, con los cuales estamos agradeciendo y dando la más cordial bienvenida al doctor Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, un legislador muy claro en sus conceptos y sobre todo frente a este nuevo conflicto que ya está planteado. La próxima semana se trata en la Asamblea el tema de la vicepresidenta y ahí qué va a pasar. Doctor Peñafiel, bienvenido. Un cordial saludo, mi estimado Félix. Siempre es un Muy gusto amable. estar contigo Muy y amable. pues poder a través de tus micrófonos llegar a la gente y que escuchen verdaderamente una versión clara de los hechos. Bueno, el tema de la vicepresidenta no es un tema de ahora. Así es. Eso lo conocemos desde el principio del periodo, desde cuando incluso tomaron posesión los dos mandatarios. Esa es una disputa que viene, entendemos, la clase política en general desde la campaña. Es un tema doméstico realmente, es decir, una pelea, disputa entre el primer mandatario y la segunda mandataria que debía haber sido resuelta tras las puertas de su propio hogar, es decir, en Carondelet, no traslaparnos esto, transferirnos de este problema a la Asamblea Nacional. ¿Por qué este término sería muy importante, estimado asambleísta? Este tema doméstico convertido en tanto. ¿Por qué? Yo creo que el presidente Noboa tiene un gran problema relacionado a su ego. Creo que el ego del señor presidente le impide ver la necesidad que el país tiene respecto de tener una segunda mandataria en funciones, con funciones claras, definidas y que pueda ejercer su actividad libremente. Actualmente tenemos una mandataria, una segunda mandataria que vive entre Israel y, entiendo yo, ahora Turquía, sin ninguna función clara, más allá de simplemente llevar y de ser representante del país en estos estados. Con lo cual, y de paso, la imagen del país quedará por los suelos, me imagino. Yo creo que más allá de la imagen, creo que es el daño que le hace a la institucionalidad del Ecuador, porque la institucionalidad del Ecuador nace desde la presidencia de la República. ¿Qué puede hacer la señora en un conflicto que viene desde N años, un conflicto tan complejo, tan profundo como es el conflicto del Medio Oriente, y le manda a que arregle eso a nombre del Ecuador? ¡Qué ridículo! Es descabellado, sin Por duda favor. alguna, sin duda alguna. Es pretender solucionar el problema del Estado palestino. Por favor. Es algo que sin duda alguna raya en lo descabellado. Pero más allá de eso, estimado Félix, demuestra mucho la incapacidad del presidente de resolver problemas. Porque si es que no puede resolver los problemas dentro de su casa, que es Carondelet, peor aún, entendemos, puede resolver los problemas del país, ¿no? Y a este problema lo va a resolver la Asamblea. Tampoco la Asamblea le compete. Y ahí viene un poco el análisis. ¿Qué es lo que está denunciando Verónica Abad? Está denunciando violencia de género y en general violencia La persecución política, política, dice. una persecución política en contra de ella. Ella tiene las instancias judiciales y las instancias administrativas del Estado para poder reclamar ello. El Estado, la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional no debería darse para, pues, darle coba y espacio a esta intención. Ahora, hay que ver los elementos, porque tampoco es que podemos anticipar un criterio, somos juzgadores políticos los legisladores. Por tanto, habrá que ver si es que efectivamente hay una acusación política, si hay algún asambleísta que presenta alguna moción en algún sentido, identificar los argumentos, las pruebas, los elementos de cualquier argumento que se pueda presentar. Lo cual no es descartable porque por lo visto la señora también tiene sus aliados en la Asamblea Entendemos que ella tiene conexión con ciertos asambleístas. para que le den acogida a este pedido. Al menos nosotros no tenemos ninguna relación con la señora vicepresidenta. Para nosotros el problema de la vicepresidenta es un tema doméstico de Carondelet, debería haber sido resuelto allí. Ahora que nos pongan en conocimiento hay que identificar si existe algún nivel de incumplimiento de funciones de parte de los ministros.
Eso también hay que verlo, porque si es que ya existiría una acusación o una moción en algún sentido generando una línea de fiscalización, pues ya ahí sí se convierte en una obligación nuestra como legisladores identificar esos valores, esos elementos, esos argumentos y esas pruebas, ¿no? Una línea de fiscalización, consecuentemente, no es tan descartable que los asambleístas intervengan en este problema. Lo que pasa es que sería una línea de fiscalización en contra de los ministros, porque nosotros como fiscalizadores del presidente de la República no podemos llevarle a juicio político por cualquier cosa. ¿Ya? No podemos llevarle, y eso lo dice la Constitución, los legisladores pueden llevar a juicio político al presidente de la República solamente en caso de cometimiento de delitos contra la administración pública, en caso de delitos de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, no por condiciones de incumplimiento de funciones como sí se puede hacer en contra de los ministros. Por tanto, si la acusación de la señora vicepresidenta o de algún asambleísta se da en relación al incumplimiento de funciones de alguno de los ministros que menciona ella, y esto viene de la mano con argumentos, elementos, pruebas, circunstancias y sobre todo un alegato sólido, habrá que analizarlo, pues porque también es una responsabilidad nuestra que ante una denuncia tenga que darse trámite para identificar la verdad o la mentira. O la acción de la canciller, o la acción de la ministra del Trabajo, o la acción de la Procuraduría. Cada uno ha tenido su momento, su espacio para conflictuar toda esta situación. ¿Qué es lo que más le preocupa a Jorge Peñafiel y que podría ser motivo de acción de la Asamblea? A mí no me preocupa, realmente. Yo creo nuevamente en que es un tema doméstico. Sin duda alguna, creo que tendrá que ser resuelto en Carondelet. De no darse la solución allí, que aparentemente no va a generarse, tendrían que ser los jueces efectivamente quienes puedan resolverlo. Por un lado, los jueces electorales en el Tribunal Contencioso Electoral, o por otro lado, de haber algún nivel de violencia de género ya a nivel penal, pues tendrán que ser la Fiscalía y los jueces penales pertinentes. La Asamblea, hasta ahora, en mi criterio, no tiene capacidad para poder intervenir dentro del problema. Esos son problemas domésticos y si de existir algún nivel penal de responsabilidad, pues tendrán que ser los jueces pertinentes. Porque también se escucha que podría ser la figura del árbitro, una especie de árbitro político, pero se sobreentiende que eso ya sería otra cosa, o no sé cómo vean ustedes esta parte. Imagínense lo que sería, estimado Félix, que la Asamblea perdone todos los pecados en este caso, supongamos. Claro. Y mañana, en alguna instancia judicial, en cambio, se establezca una responsabilidad. ¿Quién es el que falló? Los asambleístas, por no haber visto lo que vieron los jueces. Por tanto, aquí hay que ser muy cautos, sobre todo en los elementos que deberán formar parte de la acusación política de haberla, o en su defecto de la denuncia presentada por la vicepresidenta y las pruebas que pueda acompañarlo. De otra manera, no podemos, primero, adelantar criterio y segundo, no podemos ser ligeros en nuestro análisis. El análisis legislativo tiene que superar, tiene que mejorar en las condiciones hasta como ahora se han dado. Y por tanto, evidentemente, tendremos que ver lo pertinente en el momento oportuno. Si es que la agenda ya abrió las puertas para tratar dentro de la agenda legislativa esta situación, ¿significa que algún sector político hasta podría anclarse y podría capitalizar este conflicto? Estoy pensando en el correísmo. Bueno, el correísmo tiene una agenda de impunidad, ¿no? No nos olvidemos. El correísmo no tiene una agenda más que la que a ellos les favorece y les interesa. El regreso de sus prófugos y de aquellos que están, digamos, fuera del país por circunstancias judiciales. Y dos, impulsar la posibilidad de venganza en contra de sus enemigos internos. Por tanto, Lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado. Ahora, que la vicepresidenta juegue a esos intereses, pues evidentemente tendría que ser señalada en ese sentido, identificada en ese sentido, y si es que esa va a ser la agenda de la vicepresidenta, pues definitivamente nosotros al menos nos opondremos. La agenda de impunidad, vístase de lo que se vista, nosotros no la vamos a impulsar ni a apoyar de ninguna manera. Vale esa aclaración, pero razón tiene el presidente de la República al manifestar que si le entrega el poder por unos días durante la candidatura que tendría que entregarle, ¿le está entregando el poder a un enemigo? ¿Razón tiene el presidente? Deberíamos ver qué dice el presidente, porque esa es una pregunta que... Eso dice él. No sí, puede entregarle a un enemigo. Sí, pero el presidente le entregó la comisión de fiscalización al correísmo. Entonces ahí no es coherente el presidente.
El presidente a inicios de este periodo legislativo pactó con el correísmo para las leyes económicas urgentes, para darle la comisión de fiscalización a Metástasis, al correísmo, para proteger a ciertas agendas de impunidad. Vemos el día de hoy que nombran a Mario Godoy a través de la influencia precisamente del gobierno en el Consejo de Participación Ciudadana, que es un correísta declarado. Es decir, por arriba se pelean, pero por debajo pactan. Eso le hemos venido diciendo nosotros desde el día 1. Construye ha sido absolutamente coherente en sus posiciones, no a lo malo y sí a lo bueno. Le hemos dicho no con las mafias, sí con la patria, lo decía Fernando Villavicencio, y ese será nuestro ideal de aquí en adelante. Mire lo que sucede en el Tribunal Contencioso Electoral, mire lo que sucede con el nombramiento de Fernando Yávar para el concurso de la Corte Constitucional. Fernando Yávar, el abogado de Jorge Glass, nombrado por el presidente. Entonces, que nos venga a hablar de coherencia el presidente es bastante, yo diría, incluso una afrenta a la verdad y a la consecuencia que deben tener las acciones del presidente de la Y República. ya que nos metemos en ese plano, mi estimado Jorge, pero también se está observando que el próximo juicio político es a la ministra Palencia, porque para eso se han dado modos y se han dado gusto en formar y reformar tantas cosas, lo cual también es preocupante. Aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, Palencia sí es responsable de ciertas cosas, ¿no? Al menos ella estuvo a cargo Pero del para Ministerio llegar a del ese Interior. momento, luego de hacer tantas cosas, de retirar firmas, Ya, pero de olvidarse de las mire, cosas, toda qué una serie bueno, de cosas, ¿no? qué bueno lo que usted trae a colación, mi estimado Félix. Los juicios políticos dejaron de tener una dinámica de control y fiscalización certero, técnico y verdadero. Qué grave, qué grave. Están siendo utilizados por las bancadas del gobierno nacional y del correísmo como una herramienta política de ataque. ¿Cómo hacen esto? Ponen un juicio político, luego retiran firmas. ¿Para qué? Para beneficiar o perjudicar, avanzar en el cronograma o reducir el cronograma. Nosotros como Construye no hemos firmado ninguno de esos juicios políticos. Ninguno. Construye desde el día 1 hasta el día de hoy venimos haciendo lo correcto. Hemos dicho, ese es nuestro trabajo. Revisen nuestras votaciones, revisen nuestras leyes, revisen nuestra consecuencia con de lo dicho con lo hecho y se darán cuenta. La ciudadanía, esa ciudadanía de a pie, que no entiende mucho de política, pero sí sabe quién le dice la verdad. Perdimos un juicio político de Wilman Terán, diciendo la verdad, porque Fernando Villavicencio nos dijo, aquí nadie se quiebra. Y nosotros construye el partido de Fernando Villavicencio, no se ha quebrado. Los otros utilizan los juicios políticos para beneficiarse, para atacar, para beneficiar, etcétera. Pactan por debajo, por arriba no dicen nada, es decir, funcionan en la vieja política. Nosotros ya hemos cambiado y la ciudadanía lo conoce. De lo cual también sacamos otra conclusión. Las cosas no están desperdigadas. Cada cosa tiene su razón de ser y están interconectadas. Una de las voces más claras, me atrevo a decir, de la legislatura, el doctor Jorge Peñafiel, nos acompañó para analizar esto que sin duda irá tomando forma la próxima semana. Hasta el tema de la vicepresidenta va a la Asamblea. Si es que usted quiere elementos, allí nos acaba de explicar nuestro invitado, a quien le estamos agradeciendo, para hacer una pequeña pausa. Ya volvemos con más. Aquí terminamos esta propuesta semanal de información y de opinión. Lo que dijimos al principio lo hemos cumplido. Los trabajadores eléctricos, una de las cosas que me ha llamado la atención, sostienen que no son 34 millones, sino 46 millones lo que le va a costar, no al Estado, no al gobierno, a los ecuatorianos a través de los impuestos. Este es el efecto final. 46 millones vamos a tener que pagar por el regalo que nos hace el señor presidente, que nos ofrece de energía eléctrica mensual. Lo uno, que me ha llamado mucho la atención. Y sobre todo este elemento que lo estábamos tratando con Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Este problema entre el presidente y la vicepresidenta como que ya pasó de castaño a oscuro, como decían los antiguos. Un problema en el que nada tienen que ver en la práctica los ecuatorianos, porque se dice son ustedes los que tienen que sacar a esta solución, en fin, ¿qué tenían que hacer los ecuatorianos? Absolutamente nada. Estos dos señores, el señor presidente y la señora,
deberían por un poco de dignidad y de vergüenza sentarse, ponerse de acuerdo y ponerle un punto final a esto que es una vergüenza internacional. ¿Qué estarán diciendo afuera? El presidente de ese país le manda a la vicepresidenta a que nos dé arreglando un problema de siglos, el problema palestino, el problema de Medio Oriente. ¿Qué cosa tan terrible? ¿Será una broma? ¿Será una burla? No, para eso le mandó. ¿Pero para qué? Para tenerle alejada porque se bronqueó con la señora. Pues si es que hubo algún enojo, si es que hubo alguna pelea, solucionen, señores, solucionen. Y no le pongan al país en esta incertidumbre de qué mismo es lo que va a pasar, porque se puede conformar un conflicto de marca mayor en los próximos días, cuando el señor presidente, con la opción de la reelección presidencial, deba tomar una decisión. Encargarle a la vicepresidenta, como dice la Constitución, no lo dice nadie, no lo dice ningún sector político, la propia Constitución lo dice. Tiene que encargarle a la vicepresidenta. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Después de todo lo que se han dicho, seguramente no le va a encargar. Y ahí tendremos otro conflicto a más de los que ya están planteados, que ya nos preocupan, que nos agobian. Amigos, muchísimas gracias por su siempre diferente atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.